Esta conferencia se llama Legalidad y Violencia en las Instituciones, a cargo del magíster Fernando Oneto. Al final, si tenemos tiempo, habrá un espacio de diálogo entre el disertante y la hermana Lía Herrera. Va a haber tiempo, por supuesto que está previsto para que lo hagamos, pero necesitamos que ya todos estemos ordenados para poder empezar. La hermana Lía Herrera, con quien va a haber el espacio de conversación, con el magíster Fernando Oneto, es referente congregacional del Colegio Santa Catalina, realiza la presentación correspondiente, mi compañera que está aquí. Ella va a hacer la presentación, Bettina Kriner, directora de nivel primario del Colegio Santa Catalina. Fernando Oneto es licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador y en Teología por la Universidad Católica Argentina, y es magíster en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés, coordinador del Programa Nacional de Convivencia Escolar y responsable del proyecto de aplicación de la Resolución 93/09 de la Asamblea Federal de Educación para la producción de acuerdos escolares de convivencia y la puesta en marcha de consejos escolares de convivencia en todas las escuelas secundarias del país. Autor de numerosas obras, docente, experto en evaluación de programas educativos experimentales. Fue consultor de la OEA y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Coordinador de proyectos de Fundación Sociedades Complejas y co-coordinador de Redesa, Red de Educación y Salud, además de presidir este cuarto Congreso Internacional. Los recibimos con un cálido aplauso. Muy bien, ojalá que este momento que vamos a compartir yo pueda diseñarles un itinerario de reflexión y que pensemos juntos y que esa reflexión por ahí les confirme cosas que ya están haciendo en las escuelas o cosas que ustedes vienen pensando sobre su labor como enseñantes, pero también que haya alguna movilización, algún interrogante, alguna insinuación que ustedes tomen como para seguir pensando y abrir preguntas y abrir el horizonte dentro del cual hacemos nuestro trabajo. El título de la conferencia plantea la relación entre la legalidad y la violencia en las instituciones, de manera particular las instituciones educativas. Les adelanto cuál va a ser un poco como la tesis de lo que yo les voy a proponer. Y es que la violencia y la legalidad se relacionan a través de las palabras y de los silencios. Así que este circuito, legalidad, palabra, silencio, violencia, va a ser el que vamos a tratar de dilucidar. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su importancia para la escuela? Tengo que manejar esto, que espero que funcione. Sé que de atrás no ven las... ¿Ven las pantallas de atrás? Va a ser mejor que yo les pida a ustedes que lo... Bajamos la pantalla. Bien. Este autor, Carlos Nino, desaparecido muy joven, era un brillante jurista, recibido y egresado y como docente de las mejores universidades del mundo, en el mundo del derecho, que formó parte del primer gobierno democrático, con el retorno de la democracia, el gobierno del doctor Alfonsín,
y que muere tempranamente cumpliendo sus tareas como funcionario. Ha sido realmente una pérdida importante para el país el no tenerlo con nosotros. Él escribió un libro con este título, Un país al margen de la ley. Él lo dice como afirmación, yo lo digo como pregunta. Porque si la tesis de Nino es cierta, esa afirmación suya de que la Argentina desde su comienzo hasta nuestros días es un país que creció y avanza fuera del marco de la ley, y según él eso explica las dificultades que nuestro país tiene para desarrollarse en todos los sentidos, económico y socialmente, entonces para las escuelas tenemos un problema. ¿Cómo enseñar la ley en medio de un país al margen de la ley? Pasamos a la siguiente. Nino empieza su recorrido desde el comienzo de la independencia argentina y nos recuerda que Buenos Aires, de donde sale todo el movimiento independentista que dio lugar a nuestro país, Buenos Aires es un puerto que se hace importante a partir del contrabando, es decir, desafiando las normas del Imperio Español, que tenía el monopolio del comercio. Buenos Aires empieza a contrabandear con los ingleses, con buques ingleses, mercancías, esclavos. Entonces todo el dinero de Potosí, todo el oro de Potosí que tenía que subir al Perú, empieza a redireccionarse y bajar hacia Buenos Aires. Y así crece la ciudad y allí saldrán los abogados, los comerciantes que van a alumbrar la independencia de la patria. Pero piensen ustedes entonces que ya desde el comienzo es un ambiente social donde la transgresión es cotidiana y sin embargo se solapa, se oculta. Bien, él después hace un recorrido a lo largo de la historia y pone algunos hitos que son largos de explicar. Les recomiendo la lectura de la obra, Un país al margen de la ley. Pero pone sobre todo uno que me llamó mucho la atención a mí, que es el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia a lo largo de la historia argentina. Y hay una acordada de nuestra Corte Suprema con el golpe del año 30, donde explícitamente la Corte acepta y valida el gobierno que llama de facto el mismo texto de la acordada. Bien, acompañando a la tesis de Nino, Guillermo O'Donnell tiene un artículo muy famoso con el título, yo no voy a pedir tantas disculpas como el doctor, A mí qué mierda me importa. Se los digo así porque es un título académico, así lo publicó, así lo pueden buscar por internet, a mí qué mierda me importa. ¿Y por qué utiliza esta frase? Porque él, habiendo vivido en Brasil, exiliado, Guillermo O'Donnell, es el papá de la periodista que conocemos, compara la cultura brasileña con la argentina ante esta escena. Tanto en Brasil como en Argentina en algún momento se dice, ¿usted sabe con quién está hablando? En Brasil dice, la respuesta sería, no sé con quién estoy hablando. En Argentina sería, a mí qué mierda me importa. Y él dice que expresa la organización social de las dos culturas, de los dos países. La organización brasilera es más jerárquica. Donde alguien dice, usted sabe con quién está hablando, el otro piensa, no será que es alguien importante y tengo que cambiar mi forma de hablar a interlocución. En cambio la nuestra es mucho más horizontal. A mí qué me importa, no hay jerarquías. Lo cual lleva a un debilitamiento de la legalidad. Porque la legalidad, lo vamos a ver, tiene algo de imperativo, de mandato que se acata.
Entonces, esta horizontalidad que nos ha ayudado en muchas otras cosas, en cuanto a la iniciativa, en cuanto a la ruptura de tradiciones, de órdenes establecidos, nuestra historia es una historia de rupturas. El sentido tiene algo de creativo, de apuesta a esta horizontalidad, pero su costado negativo es ese debilitamiento del sentido de la ley. Otro sociólogo argentino, Martín Bomer, pone esta otra escena. Analiza también esta cuestión de los argentinos y la ley y pone esta otra escena. Un policía se acerca a un conductor argentino que ha cruzado la luz en rojo y la escena transcurre así. El conductor le empieza a contar. Sí, la verdad que pasé en rojo, pero no sabe lo que me pasa. Me llamaron de mi casa, que tengo que ir a ver a mi hijo. Y sigue la historia hasta que el policía le interrumpe y dice, mire, voy a tener que ponerle una multa. Y la conversación continúa y se cierra. ¿Y esto cómo se podría arreglar? Él dice que la misma situación, vivida por un argentino en un país desarrollado, un argentino, que es una historia real, que iba por una autopista y dobla en un lugar que no se podía, lo para la policía y quiere empezar a contar, digamos, por qué, en cuanto empieza su parlamento, del otro lado viene silence, silencio, la multa. Entonces, Bomer construye esta hipótesis, que esta conversación entre el policía y el ciudadano transgresor es una especie de fraternidad, se va creando una fraternidad. Yo le cuento mi historia, el policía me escucha y después seguimos fraternizando y transgredimos juntos. La fraternidad es para transgredir con el otro hermano la ley de un padre ajeno a nosotros. Tanto el policía como el automovilista sienten que la ley le hace un otro extraño, ajeno e indiferente a nuestro interés, a nuestro interactuar cotidiano. Bien, pasamos adelante. Volviendo a Carlos Nino, él desarrolla su tesis sobre la dificultad de los argentinos con la ley, construyendo un concepto que es la anomia boba, donde él señala que se llega a construir con esta constante transgresión de la ley una anomia y distingue entre ilegalidades y anomia. Ilegalidad es una transgresión puntual a la ley. Anomia es cuando ya la ley sistemáticamente es transgredida. Y él plantea que esa anomia necesariamente es una anomia tonta, boba. ¿Por qué? Porque no beneficia a ninguno de los interesados. Utiliza la teoría de los juegos, como el juego de los prisioneros. Y si ven el libro van a ver otros ejemplos. Y uno de ellos es el del colado en una cola para entrar a donde quieran, al banco, a la cancha, al supermercado. Y él dice, cuando alguien no respeta la fila, se beneficia a él y parece que en principio no daña a los demás. Pero ¿qué pasaría si todos quisieran entrar al mismo tiempo? Si todos quisieran adelantarse, si todos se quisieran colar, pasaría que nadie puede pasar. Entonces, cuando se produce una transgresión generalizada, la anomia es boba. Si la transgresión fuera de uno solo, una ilegalidad, hay un beneficio de alguien que parece que no afecta demasiado al conjunto. Pero como ellos sostienen que hay una anomia generalizada, el efecto es contra todos. No hay beneficiados. Eso. Bien. Estos planteos de Nino tendrían un costado para pensar o plantearle a él, que es la cuestión de la legitimidad de las normas. Lo podemos hablar después con la hermana. Cuando dialoguemos con la hermana Lía, podemos charlarlo. Si es solamente un problema de adhesión o no a las normas, sino también de la legitimidad. Pero
lo que ellos están poniéndose del lado de sea legítima o no la norma, la actitud de transgresión sistemática va en contra del interés general. Entonces impide, como decía él al principio, explica las dificultades de desarrollo de nuestro país. Muy bien, vamos adelante, por favor. No sé si ven me parece que no la van a ver atrás la foto. ¿Ven la foto? Sí, ok. Uno cuando es corto de vista piensa que todo el mundo es corto de vista, pero no. Yo estaba atrás y no lo veía. Esta foto es una combinación de violencia, silencio y palabras. Como deducirán, está tomada una calle de Nápoles. Yo la bajé del sitio de un maestro que se llama Cesare Moreno, al que yo conocí en Nápoles, que es un maestro de la calle, es decir, un maestro que va a buscar a sus alumnos en las esquinas. Los chicos que han abandonado la escuela y nos convierte en escuela de segunda oportunidad. Y la gran dificultad que él tuvo, aunque nunca quiso oponerse directamente, fue el encuentro con la camorra napolitana, que es la que recluta a estos jóvenes, necesita reclutar a estos jóvenes para poder subsistir. La camorra napolitana no es una historia del pasado. La semana pasada encontraron 4 cuadros de Van Gogh, cuyo valor ascendería a $300 millones, en uno de los lugares donde se esconden los capomafia, que son lugares absolutamente absurdos. Puede ser arriba de un ropero, en un hoyo en la tierra, porque es gente de origen humilde que entra en este sistema criminal y económico, que por supuesto se enlaza con otros intereses, en el norte y el sur de Italia. Pero vean, la gente marcha en silencio, no la camorra, alude a una violencia que impone silencio. Marchan los niños y las mujeres, no se ven varones en primera fila. El silencio de los varones, la palabra de la mujer, los niños y la violencia. Esa es como la constelación que quería que tuvieran delante para que sigamos pensando. Adelante. La primera relación que hacemos entre la violencia y la palabra es que la ley nace con palabras, en principio de tradición oral, pero la ley se confirma con la palabra escrita. Es decir, en este sentido se produce también un juego entre palabra y silencio, porque cuando la ley pasa de la conversación a la escritura, la ley hace silencio. Y queda fija en la escritura. A esto voy a volver cuando hable de la Torá. Entonces, las leyes que conocemos, como el Código de Hammurabi, las más antiguas de nuestra civilización, se pusieron por escrito. Entonces, ley y palabras están íntimamente relacionadas y mucho más con la palabra escrita, ya vamos a ver por qué. Con esto no podía dejar de hablar del segundo punto que está ahí, la Torá y la conversación. La Torá, la ley hebrea, la ley del pueblo judío, también se relaciona con la palabra en los dos sentidos. La palabra que habla, la palabra que calla y la palabra que escribe. Porque la Torá nace de la amistad entre Dios y Moisés, que la Biblia dice, Moisés hablaba con Dios como se habla con un amigo. Es una ley que nace de la charla entre dos amigos, pero que en un momento Dios quiere que se ponga por escrito, y escrito en una piedra. Es decir, con esa capacidad que tiene la escritura de perdurar. Y el símbolo de la piedra es como grabado como para siempre. Y en este sentido,
la ley se emparenta naturalmente con la escritura porque lo escrito tiene más capacidad para regular la vida de una sociedad. A lo escrito se puede volver, lo escrito media en los conflictos. Conocí a una ministra de Educación que me llegó a decir que ella pensaba que las normas en la escuela no tendrían que escribirse. A mí me desconcertó por esto. ¿Cómo puede ser, sobre todo cuando hemos perdido la costumbre y la cultura de las tradiciones orales, cómo puede ser que una ley sea justa si no queda escrito? Porque al quedar escrito es igual para todos la ley. La ley media en el conflicto porque es como un tercero al quedar escrita. Ya la escritura acalla el debate. Es la expresión de un consenso, de un acuerdo que nos compromete y nos regula. Muy bien. La tercera, entonces, ya lo adelanté, es que el carácter instituyente de la escritura y de la ley y este lazo nuevo entre ley y palabra escrita. Vamos a ver también una cosa que quería decir hablando de la Torá también, que al nacer esta historia de que empezó como una conversación entre amigos, Dios y Moisés, la ley más importante, ¿no?, de la cultura occidental, nos da una noción de la ley como abrazo, como lazo, va más allá del contrato. Es una ley que nace de una amistad, es decir, de un lazo, y después va a ser también un lazo entre Dios y su pueblo, que también va a funcionar como un lazo entre el pueblo, un lazo que se conecta con lo afectivo. Podríamos llamarlo la amistad social. Vamos a ver que lo vamos a llamar confianza social, lo que está ligado a la ley. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos la ley como lazo, adelanto algo, la sanción incluye, porque la transgresión rompió un lazo. Si la transgresión es el camino de salida del lazo social o el lazo institucional, la transgresión es el camino de vuelta. Entonces, no hay... esto cuestionaría esa asociación que a veces hacemos en educación entre transgresión y exclusión. Si la sanción es justa, la sanción reincluye. Pero siempre que pensemos la ley como lazo social. Vamos adelante. A ver atrás un poquito, no nos fuimos un poco. Está bien, adelante. El lenguaje de la ley es un lenguaje performativo. John Austin es el autor y filósofo del lenguaje que gestó esta expresión, lenguaje performativo, que es el lenguaje que transforma la realidad. Para darles un ejemplo extremo, la magia sería un lenguaje perforativo, la magia en sentido fuerte, ¿no? La magia ligado a lo esotérico. Para los que pertenecen a la religión cristiana, un sacramento, como puede ser la misa, lo que hace el sacerdote, el lenguaje performativo, porque se supone que transforma la realidad del pan en la misa. La ley es performativa porque no está para leerla cuando está escrita, está para acatarla. Y la pregunta es si en un país supuestamente al margen de la ley, las normas en todos los ámbitos, en la familia y en la escuela, no han perdido su capacidad performativa, su capacidad de incidir en la realidad de las instituciones. La ley
entra en colisión con los códigos. Acá estamos como más allá de las palabras. Los códigos transitan por el silencio, que es también el lugar por donde transita la violencia. Entonces, cuando se establece la ley rompe los códigos. Códigos que tienden a consolidar la distribución de poder dentro de un grupo. Los códigos, que son esas leyes no escritas, códigos que puede haber en una sociedad, códigos que puede haber dentro de un grupo social más reducido, son regulaciones, si quieren ustedes, pequeñas legislaciones que al no estar escritas, al transitar el silencio, entonces no se pueden poner en discusión. Confirman en el poder a los que están en el poder. En cambio, la ley, igual para todos, puede poner en cuestión la distribución de poder, porque se supone que ante la ley todos tienen que rendir cuentas, no importa su condición social. Bien. Dice ahí arriba el título, la legalidad más allá de las palabras. ¿Cómo enseñar la legalidad en la escuela? ¿Se enseña a través de las palabras? Creo que la enseñanza que se alinea con la instauración de normas legítimas dentro de la escuela tiene que ver más con el mostrar que con el hablar. Son las dos formas de enseñar, ¿no? Una forma es el explicar, el razonar, y la otra es el mostrar. Cuando lo que enseña es la persona misma en sus actitudes y en sus decisiones. Entonces, en realidad, lo que encamina más hacia la ley, lo que enseñaría más a nuestros chicos la ley, es nuestro comportamiento. Pero como inspirador, no como un comportamiento ejemplar, no como un comportamiento que hay que repetir o imitar, sino como un comportamiento que remite a algo, que inspira. Son personas que son metáforas. Están ellas y están aquellos hacia lo que señalan, que son los valores. Y acá entramos en una dimensión a la que voy a volver en algún momento, que es la relación entre la ley y los valores. Entonces, necesitamos en la escuela, primero, comportamientos que nos inspiren el respeto por la ley. Pero más también necesitamos en la escuela comportamientos que nos inspiren a los valores a los que remite la ley, por ejemplo, la justicia. En este sentido, la enseñanza de la ley no se hace por las palabras, sino cuando se callan las palabras y hablan más bien las personas y las acciones. Bien.